que la gente que está en Twitter, los tuiteros, son gente que son recomendadores de contenidos de televisión. Lo que os vamos a enseñar ahora, son los resultados de un estudio que hicimos en Ipsos en ámbito global, pero los datos que tenemos aquí son los datos relacionados con España. Lo que se hizo fue un estudio sobre consumo de contenidos de televisión, tanto entre usuarios de Twitter como no usuarios de Twitter. Entonces, bueno, como tenemos aquí un poco rápido, un poco ágiles, lo que sí que quisiéramos básicamente es daros los tres insights básicos que encontramos. El primero es hasta qué punto la gente que consume, los tuiteros, hasta qué punto adoran la televisión. Nos vamos a mostrar dónde consumen televisión, hasta qué punto tienen mayor predisposición para consumir una serie de canales, etc. Segundo punto es, os vamos a explicar un poco el tema del multipantalla. Son todos, bueno, como ya ha dicho Alfonso, yo creo que ya es un estándar el hecho de que somos todos multipantalla. Pero en este caso, lo relevante es que son multipantalla porque es gente que lo que hace es consumir contenidos de televisión a la vez que está tuiteando sobre estos mismos contenidos. Es decir, lo que está haciendo es establecer una interrelación con otros sobre el contenido de televisión que están consumiendo en tiempo real. Y eso al final lo que hace es potenciar de una manera extraordinaria el acto de consumo de ese contenido televisivo. Y si queréis, el ejemplo más próximo de esto es como cuando veíamos los programas, cuando veíamos los partidos de fútbol en la televisión y bajábamos el volumen, ¿os acordáis? Para poner el volumen más alto de la radio y escuchar y ver ese partido de fútbol, y a la vez que estábamos escuchando la radio, porque la retransmisión en la radio era mucho más intensa, mucho más vívida, ¿no? Entonces al final eso lo que hacía era que esa experiencia de consumo fuera muchísimo más potente. Bueno, esto es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que hace la gente es, de alguna manera, mientras están consumiendo ese contenido de televisión, están interactuando con otros, incluso además todavía más potente que el ejemplo que os he puesto, porque pueden participar en esa discusión, y eso incrementa lo que es el disfrute de ese contenido de televisión. Y finalmente os mostraremos por qué y de qué manera esta gente, los usuarios de Twitter, se convierten en recomendadores de consumo de contenidos de televisión. El primer punto, pues como decía, en primer caso, pues obviamente esta gente tiene un alto interés por todo lo relacionado con contenidos de televisión, mucho más que los no tuiteros, tanto series, programas, etc. Y lo relevante es que esta gente no solo se queda en lo que son plataformas de televisión convencional, incluso pues buscan contenidos fuera de lo que son las plataformas de televisión convencional. Puede ser en YouTube, mismamente lo que hemos estado hablando antes con Eva, Video on Demand o incluso plataformas de Video on Demand por suscripción. Además, tienen una mayor predisposición a consumir televisión por canales de pago. Y un dato fundamental, ya pasando al tema del multipantalla, es los tuiteros, los usuarios de Twitter, 9 de cada 10 usuarios de Twitter tienen conectado algún otro dispositivo mientras están consumiendo televisión. Pero bueno, esto no solo se queda en Twitter, es decir, el consumo que hacen los usuarios de Twitter extienden esa interacción en relación con los contenidos de televisión a otros puntos de la red. Navegan en la red, pero sobre todo lo que hacen es navegar en la red para buscar más información y conversar con otros sobre los contenidos de televisión. Al final, los usuarios de Twitter, de una forma significativamente mayor que los no usuarios de Twitter, lo que buscan es estar al día, mantenerse al día sobre contenidos de televisión. Y al final, lo que ocurre es que entre los usuarios de Twitter, 4 de cada 10 programas de televisión que ven los usuarios de Twitter se ven porque han sido recomendados o han sido comentados previamente en Twitter. Con todo esto, al final lo que ocurre es que Twitter acaba siendo la plataforma o la mejor plataforma para hablar sobre televisión, por lo que habíamos comentado antes, por la forma en la que los tuiteros o la forma que permite Twitter de interactuar con otros sobre los contenidos que está viendo en televisión en tiempo real. Y en relación a hasta qué punto esta gente puede llegar a ser recomendadores de contenidos de televisión, obviamente, bueno, pues
todos tenemos algún amigo tuitero, algún amigo especialmente friki, que cuando le vas a preguntar, cuando vas a hablar de una serie, él ya la ha visto el año anterior y ya se ha visto todos los episodios. Esto es lo que ocurre. Los usuarios de Twitter, en mayor medida que los no usuarios de Twitter, son personas que ya conocen los contenidos de televisión antes de que sean populares. Y bueno, muchos de los que estamos aquí trabajamos en investigación de mercados, entonces todos sabemos hasta qué punto es difícil que la gente se considere a sí misma como experto en algo o muy poco conocedor de algo. Bueno, lo que nos encontramos es que la gente, los tuiteros, los usuarios de Twitter, se consideran a sí mismos expertos en contenidos de televisión, de una forma significativamente mayor de lo que ocurre con los no tuiteros. Y además de eso, los tuiteros, los usuarios de Twitter, reconocen, sienten o de alguna manera confirman el hecho de que los demás, terceras personas, se dirigen a ellos para buscar recomendación sobre Twitter. Esto ocurre incluso en un 64% más entre los tuiteros que entre los no tuiteros. Son más elementos que de alguna manera nos indican hasta qué punto esta gente son recomendadores de contenidos de televisión. La gente les busca para que les den una opinión sobre contenidos de televisión, incluso lo que os acaba de comentar, es gente que genera opinión y genera tendencias en lo relativo a contenidos de televisión. Y otra cosa más también bastante relevante, bastante llamativa de los tuiteros en cuanto al consumo de televisión, es que no solo esta mayor predisposición, esta mayor actitud positiva o proactiva hacia el consumo de contenidos de televisión se queda únicamente en los contenidos, también hacia nuevos dispositivos, nuevos formatos de consumo de estos contenidos, como pueden ser aplicaciones para ver televisión en el móvil, etcétera, etcétera. Y ya os digo, estos son básicamente los tres insights más generales que encontramos en la investigación que hicimos para Twitter a nivel global. Que es gente que le encanta la televisión, es gente que de alguna manera son multipantalla, pero son multipantalla porque esto les permite potenciar ese consumo de televisión mediante la interacción que establecen con otros, con el Twitter. Y finalmente, que son personas que son recomendadores. Son personas que generan tendencia y que influyen en los demás a la hora de decidir los consumos de televisión. Yo creo que ahora Francisco tiene que hablar. Ya como cierre, queríamos también aprovechar un poco el foro que tenemos para tratar de aterrizar lo más posible en las recomendaciones o los aterrizajes que tenemos y hablar un poquito del lugar o el papel o el rol de la marca en todo este entorno. Por supuesto, la marca participa. Muchos me preguntáis a veces, bueno, pero la gente no habla tanto de publicidad en Twitter. Efectivamente, la gente habla principalmente del contenido. Igual que la gente no habla de publicidad en la calle, la gente habla del programa. Pero si tú consigues enganchar a la audiencia también en Twitter, consigues un nivel de implicación en el contenido mucho mayor. La experiencia de consumo de televisión en general es más potente y poniéndolo desde lo más básico, un poco para aquellos que seáis menos convencidos o que necesitéis más datos, ¿no? Al final, si tú consigues que un usuario esté comentando sobre televisión en Twitter, cuando empieza la publicidad, digamos que la experiencia de consumo no ha acabado para él, sigue la conversación en Twitter. Por tanto, por lo menos la probabilidad de que esa persona esté delante de la televisión cuando empieza la comunicación o la publicidad es mucho mayor. Es de sentido común y además tenemos estudios que lo demuestran. Pero lógicamente tenemos muchas posibilidades de ir más allá y conseguir que realmente tengamos un efecto, un impacto potente en la comunicación en esta doble pantalla vinculada. Decía, el objetivo es ponérselo difícil a Eva, que el año que viene o dentro de 2 años esas 2 OTS de televisión ya tengan un nivel de impacto potente. Bueno, Twitter, entre otras maneras o estrategias de segmentación, permite segmentar por contenidos específicos de televisión, es decir, poder impactar a aquellos que están comentando o están leyendo comentarios sobre el hormiguero, sobre Gran Hermano, sobre el debate político de la Sexta. Ese target que como marca nos interesa, que queremos llegar a ellos en televisión, también podemos llegar en Twitter. Y no necesariamente, por supuesto, si lo hacemos en tiempo real y además tenemos una estrategia bien construida que nos permite lanzar el mensaje adecuado en el momento, todavía tenemos más impacto, pero podemos hacerlo para reforzar el mensaje de televisión, llegar a esa gente después que han visto el anuncio en televisión,
o para diferenciarlo a priori, hacerlo antes. Como cierre, y sin extenderme mucho más en esto, lógicamente ya hay marcas, muchos de ustedes aquí, que son conscientes de esta oportunidad, que lo están haciendo, que lo están desarrollando muy bien, y os quería traer el ejemplo de una campaña que me parece brutal, más allá de lo que me parece a mí, le pareció a mucha más gente, que es muy interesante. Ganó el premio principal en el último festival publicitario en Cannes, y creo que es un ejemplo perfecto de todo lo que hemos hablado aquí y de cómo podemos realmente utilizar esa sinergia entre televisión y Twitter para ser más eficientes en nuestra comunicación. On Super Bowl Sunday, the US is big, loud, and expensive. Sweden is Swedish. So how does Volvo compete with the other car brands and their billions spent on commercials during the game? We don't. We steal it. When you see a car commercial during the game, any car commercial, not Volvo, you can tweet using the hashtag Volvo contest. The interception was simple. Their commercials would give you a chance to win one of our cars for someone you love. Just tweet their name to Volvo during any car commercial. When Mercedes wanted you to look here, people immediately went here. When Lexus spent 4.5 million for this, Twitter looked like this. Shifting the social conversation to Volvo. With up to 2,000 tweets per minute every time their commercials aired, we changed the Super Bowl conversation from one loud 30-second roar to an ongoing conversation about Volvo that lasted the entire game. We were the only car company to trend both nationally and globally. So they weren't advertising on TV, they were letting all the other car companies do that for them? And just like that, their millions of dollars worth of car commercials turned into a social conversation about Volvo, helping our XC60 to a 70% sales increase per month following the game, the highest in the segment.